It doesn't make all cloudy days worthwhile. En tu PC, tablet o teléfono móvil. clickradiotv.es, la radio que engancha. Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest and nothing's gonna stop. Bienvenidos, queridos oyentes. Empezamos programa en Click Radio TV, la radio que crece, que enamora, que engancha, que está por ti, que te mereces. Y hoy te interesa y te importa concienciación y ayudas ante la depresión. Pasan las horas de un día, de otro, sentada en una silla, mirada fija, ausente, sin ganas de nada. Apenas te comunicas con nadie, no te importa el hoy ni tu futuro. Todo da igual. Lo que antes te hacía reír o te gustaba practicar, ahora ya no. Y lo mismo da, que da lo mismo. Te sientes sin fuerzas, que no vales nada. Deseas cerrar los ojos, dormir, cuanto más mejor. Y así llevas mucho tiempo. La tristeza, la angustia te acompañan constantemente. Vivir así es horrible. Y no te atreves a contarlo, te da vergüenza. Sensaciones, pensamientos de alguien con depresión. Enfermedad de este siglo, invisible para muchos y que más afecta a nuestra salud y calidad de vida. Tiene solución, se cura, se puede salir de ella. Importa reconocer que la tenemos, no avergonzarnos. No somos culpables de tenerla. Si es que pasas por ella o si conoces de alguien que la tiene, escucha a nuestros invitados, profesionales que te van a ayudar a salir de ella. Por esa vida que no vives, para que no te quedes en la oscuridad, puedes, debes vivir tu presente. Bueno, pues antes de empezar, para que todo vaya bien en control, he de saludar a mi compañero Fernando. Buenos días, Fernando. Hola, Teresa, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí, con ganas de empezar. Y antes de empezar, quiero recordarles, queridos oyentes, un número de teléfono para que hagan sus preguntas o sugerencias durante esta hora de programa. El 696-865-228, 696-865-228. Y para hablar de depresión, qué mejor que hablar con personas expertas en este tema. Contamos hoy con, a mi derecha tengo a Jorge Barraca Mayral. Él ya estuvo en un programa hace tiempo, tratábamos el tema de separación y ahora pues tengo la suerte de volver a contar con él. Es psicólogo clínico en consulta de psicología, profesor del Departamento de Psicología en la Universidad Camilo José Cela. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo. Bien, pues contamos con Miguel Ángel Rizaldos. Él es psicólogo, especialista en psicología clínica y fue el pionero de la psicología online. Buenos días. Muy buenos días. Y contamos también con Jorge Barraca Mayral. Me he ido a otra persona, perdón. Contamos con Sergio García, es la emoción. Sergio García es psicólogo en Madrid, El Escorial, y trabaja en Psicólogos 24 horas. ¿Qué tal? Hola, Sergio. Muy buenas, ¿cómo estás? Bien, pues hoy hablamos de un trastorno mental más frecuente de lo que nos creemos, ¿no? Hablamos de pues una enfermedad psicológica que tiene fuerte impacto en nuestra vida, pero que muchas veces no sabemos si la tenemos, no pasamos por ella o no, y es importante diferenciar qué es tener depresión y qué es no tener depresión. Y bueno, pues libremente vais contestando a esa pregunta. ¿Empezar quien quiera? Jorge. Bueno, pues creo que con la lectura que has hecho del texto del inicio ya has situado muy bien, Teresa,
qué les pasa a las personas que sufren esta situación, ¿no? Ahí has destacado cosas que tienen que ver con los pensamientos, cosas que tienen que ver con los sentimientos, por supuesto. Y es muy importante entender que efectivamente, aunque la mayoría de la gente tiene asociada la depresión a estar triste, también le acompañan muchas otras emociones y muchos otros estados o circunstancias, quizá menos conocidas, ¿no? Tú, por ejemplo, señalabas la falta de ganas para hacer cosas, la anergia que llamamos nosotros, ¿no? Pues uno no tiene fuerzas, no es capaz de hacer nada. También la falta de concentración, la dificultad para mantener la atención en una actividad es muy característica de la depresión. La afectación del sueño, el insomnio es muy propio, la falta de apetito, a veces la inquietud, a veces cosas que la gente no sabe, como por ejemplo estar más enfadado y otras cosas, no me quiero extender mucho más, ¿no? Como por supuesto una serie de pensamientos muy negativos, una falta de visión de un futuro posible, ¿no? Es sobre todo cuando acabamos de entender que cuando estamos en esta situación que la vida no parece ofrecernos nada, no es nada atractiva para nosotros, no tiene horizonte. Yo creo que la diferencia principal también, aparte de todos estos síntomas que ha dicho nuestro compañero, sería en cuanto a intensidad y frecuencia, ¿no? Yo creo que ahí es saberlo. claro, una persona puede estar triste, pero bueno, es una sensación, una emoción que al final puede ser incluso adaptativa, ¿no? Y aunque las llamamos a veces las emociones negativas, sin embargo, nos ayudan a adaptarnos a una situación, por ejemplo, en el caso de la tristeza, que puede ser como la pérdida, ¿no? La pérdida de algo, de alguien. Pero claro, el problema es cuando esto te invade y te invade sobre todo todas tus áreas de tu vida, ¿no? Tu vida familiar, tu vida personal, tu vida social, tu vida laboral. Entonces, ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Digamos que la diferencia principal es la intensidad y la frecuencia, ¿no? de todo lo que sentimos. Dice el poeta que la tristeza es ese sentimiento oceánico que te conecta con lo nuevo. Por lo tanto, la tristeza forma parte de nuestro día a día, o bien para darnos cuenta de que hay una diferencia entre el pasado y el futuro, o bien porque nos tenemos que adaptar a una nueva situación. Por lo tanto, hay que dar la bienvenida a la tristeza. Si os acordáis de la película del revés, la de Disney, la de Pixar, la tristeza era la pieza clave para que el resto de las emociones pudiesen estar ordenadas de alguna forma. Entonces no tenemos que desdeñarla, pero nada tiene que ver la tristeza con la depresión, ya que en intensidad ha variado totalmente. Si ponemos ejemplos que pueden ser anecdóticos, pero que nos están queriendo decir mucho, sería aquella chica que se maquilla todos los días y de repente es que no siente placer en verse en el espejo, ni siquiera en maquillarse, porque ni se ve guapa ni quiere ponerse guapa para los demás. Entonces, esa actividad que era placentera durante el resto de su vida, de pronto ya no lo fue. O incluso mascar chicle, no masco chicle porque ya no noto ese regusto a la menta. Bueno, pues parecen como pequeños detalles, pero sin embargo son muy significativos. Si volvemos a las películas, podemos pensar en You Are the One. La protagonista, Lydia Voss, hace un papel ejemplar en el cual dice: me levanto por las mañanas y veo todo como si fuese niebla. Bueno, pues de alguna manera sería que esa niebla ha quedado instalada en nuestra percepción, en nuestra retina. Qué barbaridad. ¿Y qué causas, a lo mejor hay alguna que desconocemos, origina, ¿no? Que tengamos depresión? Bueno, hay muchos caminos para llegar a la depresión. Y todos ellos tienen cosas que ver con los sentimientos de pérdida, la falta de sentido que acaba teniendo mi vida. Sin embargo, es muy importante nosotros como psicólogos destacar que aunque haya tantas vías para encontrarse en esa situación, es muy importante también que la perpetúa. Porque todos podemos tener una ruptura afectiva, una pérdida laboral, por ejemplo, una enfermedad de algún familiar propia, que nos orienta hacia esa pendiente hacia abajo que es la depresión. Pero otra cosa tiene que ver con por qué se mantiene a lo largo del tiempo. Y en esto hay distintas explicaciones, distintas teorías. Para mí una que tiene mucho contraste tiene que ver con que de alguna manera nos metemos en un círculo vicioso en el que nos encontramos mal y dejamos de hacer ciertas cosas que nos volverían a animar, a gratificar.
Y ahí entramos en una espiral, en un círculo vicioso. Donde los pensamientos es lo peor, me imagino. Por ¿no? supuesto, los pensamientos son gran parte de los implicados en esta situación, porque si yo pienso que no tiene ningún sentido, que nada de lo que haga va a ayudarme a salir de esa situación, pues lógicamente es más fácil que siga estando en esa situación. Pero los pensamientos también se pueden cambiar con las actividades que yo haga. Si yo hago determinadas acciones que al principio no me interesan y incluso no les veo sentido, pero poco a poco van reconectándome con el mundo, es más fácil que emprenda el camino poco a poco hacia la salida de ese túnel, que es la depresión. A mí siempre me gusta decir, como dice Jorge, había una paciente que recuerdo yo que estaba en un periodo depresivo y después de toda la charla que le di, ¿no?, de que se activara, de que hiciera cosas, al final me dijo en un resumen, me dijo, entonces, Miguel Ángel, ante la depresión, acción. Yo creo que vamos por ahí, ¿no? Muy buena la frase. Efectivamente, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que nos pongamos en acción. Sí que es verdad que a veces queremos tener ganas para actuar. Sin embargo, muchas de las veces no tenemos ganas y lo que necesitamos son motivos, ¿no? Yo creo que esto que a mí me gusta decir siempre, ¿no?, que la motivación es tener motivos, no tener ganas. Y hay que tirar de los motivos, no de las ganas. Las ganas ya vendrán. Es muy interesante esto que dices acerca de las ganas, porque uno parece que desde fuera pensaría, a ver si tengo ganas para hacer esto. Y no, las ganas se nacen haciendo las cosas. Entonces yo hoy no tenía ganas de levantarme tampoco, ni de venir a trabajar, y he dicho, pues mira, mejor estoy en la cama leyendo. Pero las ganas se han hecho a lo largo del día de hoy. Por lo tanto, tenemos que quitarnos esa manera de pensar y tenemos que hacer un plan de acción. Y un plan de acción en relación a nuestras necesidades. Es cierto que una persona con depresión o en un periodo depresivo no va a poder hacer exactamente lo mismo, pero la enfermedad se instala cuando yo hago lo que me da la gana y cuando me dejo caer por la dejadez o por la desidia o por la apatía, es entonces cuando va a haber más intensidad en los síntomas. Por lo tanto, tenemos que ver un plan de acción con un terapeuta. Es decir, lo principal sería que un psicoterapeuta poder hablar con el especialista y de esta manera ver qué necesidades tengo y por dónde puedo empezar. Reconocer que tenemos depresión. Eso es otra cuestión muy importante, que en ocasiones está enmascarada la depresión, incluso no me doy cuenta y pienso que es una cosa habitual o no acepto eso que está sucediendo. Una parte, si me permites, de eso, que es bien clave, tiene que ver con la comprensión que encuentran alrededor las personas que están en esta situación depresiva, ¿no? Claro que mucha gente les va a decir, venga, muévete, ponte en marcha, haz cosas. Por decirlo de una forma muy gráfica, ese sería el modelo Nike, haciendo alusión al conocido eslogan de la marca deportiva, Just do it, ¿no? Es como, simplemente hazlo, ¿no? Ponte en marcha. Pero si fuera así de fácil, pues lo habría hecho hace mucho tiempo, ¿no? Y no tendría necesidad de recurrir a otros amigos o a profesionales en el último caso, por supuesto que sí. Lo triste es, por ejemplo, bueno, hay varios tipos de depresión, ¿no? Por ejemplo, parece un tabú lo que es la depresión posparto, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué podríamos hacer al respecto, no? ¿Qué sería lo aconsejable? Sí, bueno, ahí evidentemente hay un cambio a nivel físico muy importante, a nivel social, a nivel, o sea, es una situación crítica, bonita, pero una situación crítica, ¿no? Quizá a lo mejor nos falta contar eso, ¿no? Porque a veces contamos como que va a ser todo precioso y esa expectativa que tenemos no encaja realmente con lo que luego es, ¿no? Y a lo mejor la gente cree que los cambios vitales a positivo, el nacimiento de un hijo, es lo que estamos diciendo, pero también un cambio de trabajo o también un cambio de vivienda, pues va a repercutir positivamente en su vida. Pero no tienen en cuenta que muchas veces eso acarrea también unos cambios vitales inadvertidos de poquitas cosas que al final acaban teniendo que ver con esa espiral que decía antes de la depresión, porque si ahora yo, pues en lo que antes tardaba en desplazarme o el tiempo que tenía para hacer deporte o cuidar de mi tiempo libre, lo voy a perder, poco a poco eso va a suponer una merma de mis gratificaciones y puede tener mucho que ver entonces al final con que si eso se perpetúa y se mantiene, yo vaya escurriéndome hacia la depresión. Pues sí. De todas formas, ¿es hereditaria la depresión? ¿Se hereda realmente? ¿Qué pensáis? A veces se heredan las formas de pensar.
Entonces tenemos que saber que el aprendizaje vicario, aquel que es por observación, o que nuestra manera de interpretar el mundo, pues es un detritus que tiene que ver con cuestiones familiares. Entonces, pues bueno, tengo que saber cómo mi padre y mi madre, o las figuras que son más importantes para mí, interpretaban el mundo, y a partir de ahí ver cuál es mi tipo de pensamiento y si estoy heredando, pues ser un agonías, que en ocasiones es una característica más o menos normal, pero si la intensificamos un poco, pues resulta que el padre, el hijo, el nieto también tuvieron depresión. Entonces, la herencia, si hablamos de herencia, la parte genética, pues posiblemente hay investigaciones que pondrían alguna estadística, alguna variable, pero en general yo pensaría que tiene más que ver con la herencia de la manera de pensar, con el detritus que tiene que ver con lo familiar, con la manera de relacionarnos. Eso es lo que el ser humano, un ser humano de palabras, pone de relieve. Y a mí me gustaría un poco académicamente quizá comentar que aunque se ha comentado muchas veces esa vulnerabilidad posiblemente genética, no hay investigaciones que en absoluto revelen eso. Quizá no hemos encontrado todavía algunos factores de predisponentes biológicos, pero ahora mismo también para que la gente pudiera estar tranquila si nos escucha, que sepan que no hay ahora mismo ninguna afirmación posible que pueda decir que genéticamente va a tener alguna posibilidad de heredar esa depresión, aunque por supuesto, como dice mi compañero Sergio, haber visto modelos depresivos en casa pues puede tener su influencia, pero no son nunca determinantes. Por mucha tristeza que haya visto alrededor, eso no quiere decir que yo vaya a pasar por lo mismo. ¿Y hay personas, pensáis, más propensas a padecerla? ¿Qué características tendría que tener esa persona? Sí, claro. Siempre puede haber toda una serie de características que te pueda hacer que te veas desbordado, ¿no? por la depresión. Aunque yo creo que también a veces creemos que tenemos mucho control como personas de nuestro bienestar. Sin embargo, los estudios hablan que no tenemos tanto control, o tenemos un control relativo o un margen de maniobra que no es el que creemos, ¿no? Es alrededor del 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera de los 4 que estamos aquí sentados podemos pasar por un periodo de depresión. ¿Por qué? Porque a veces las circunstancias son desbordantes e incluso, yo digo, lo natural es que te desbordes. Si no te desbordarás, serías un extraterrestre o serías otra cosa, no serías un humano. Entonces, incluso los psicólogos nos deprimimos. Es lo que quería preguntaros, si habéis pasado por algún... Los psicólogos podemos llegar a deprimirnos porque somos, ante todo, seres humanos. Yo fui a un psicólogo cuando me deprimí. Sí. Hiciste bien, hiciste muy bien. Eso se aconseja, ¿no? Y ¿cuándo tienes que poner la alarma y decir, bueno, es que te sientes con depresión y cuándo es cuando tienes que ir al médico a acudir? Yo creo, y perdona que siga hablando, yo creo, y yo siempre digo que el primer paso terapéutico es reconocer que tengo un problema y necesito ayuda. Y ese paso es muy complicado. No todo el mundo llega cuando pasa tiempo. Yo creo que es difícil. Y yo creo que los psicólogos tenemos parte de culpa en esto, en el sentido de que tenemos que hacer más divulgación, ¿no? Porque parece como que el tener un problema psicológico es una debilidad. Y sin embargo, si yo me rompo la pierna, tengo muy claro que tengo que ir al traumatólogo. No espero 15 días o un año a ver si la curo yo solo, ¿no? Y el problema es que con la depresión ese reconocimiento se hace aún más complicado. Y primero porque la percepción que estoy teniendo de mí mismo, yo me puedo encontrar muy mal, pero pensar que eso es algo que me tengan que tratar y además pensar con esperanza en que realmente voy a encontrar a alguien que me ayude, es un poco justo lo contrario de lo que pasa en la depresión, claro. Porque no hay horizonte, porque no se ve un futuro, si acaso las cosas van a ir a peor. Entonces, la labor también de la familia, de las personas cercanas y de programas como este, Teresa, que también has organizado hoy, son fundamentales para acabar de dar ese empujón a muchas personas que lo necesitan. Por supuesto, además, cuanto antes se vaya, cuanto menos tiempo se lleve en esta situación depresiva, mejor para la persona. Sí, eso tiene que ser así. Es importante porque la casuística que vemos en las consultas son
familiares que nos traen a la persona que tiene un periodo depresivo. Es decir, él habitualmente o ella, pues es que piensa que no tendría que estar ahí, que para qué, que no es importante. Sin embargo, las personas que le quieren le dicen, tienes que ir al psicoterapeuta mañana, tal día, a tal hora, te voy a llevar yo. Y entonces acuden. Entonces, Claro, porque no tienen ganas, Sergio. claro, Entonces hay que estar. una vez que han vinculado con el terapeuta, ya es más fácil, ¿no? Y ya van entendiendo. Pero las primeras sesiones suelen ser los familiares los que de alguna manera les cogen de las orejas y les traen a la consulta para decirles, esto no puede ser. Hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora tenemos que ver que esto es una cosa seria, importante y que tienes que mejorar. Dar el paso, ¿no? E ir. Lo que pasa que es complicado, ¿no? Y vuelvo un poco a esas depresiones que, pues que ni siquiera los de alrededor nos damos cuenta, ¿no? Bueno, hay una depresión que se llama la depresión sonriente, que, bueno, pues que parece que sonríes a todo, pero realmente a ti te va muy mal la vida, ¿no? Estás con pensamientos destructivos. ¿Cómo podemos ayudar a ese tipo de personas, ¿no? Que tienen esa... ¿Cómo podemos detectar que están pasando por depresión? Bueno, es una cosa realmente complicado. mucho más común de lo que la gente se cree. A veces siguen funcionando, ¿no? Yendo a sus trabajos, atendiendo a sus obligaciones familiares, personales, pero en realidad esas personas lo están pasando muy mal y ellas mismas tienen que ser entonces las que de alguna manera se percaten de eso, ¿no? Por supuesto, si acaban yendo a un profesional, y nosotros nos lo encontramos con cierta frecuencia, sí, entonces no tenemos problemas para detectarlo, porque aunque aparentemente todo va funcionando, su estado anímico es muy bajo. En realidad, cuando completan algunas pruebas que utilizamos de evaluación o, bueno, responden a una serie de preguntas en una entrevista, nos damos cuenta de que él siente que su vida no tiene ningún sentido y que es infeliz, ¿no? Entonces, hay que evaluar qué cosas está haciendo que tienen que ver en realidad con perpetuar ese estado, aunque él mismo no se esté dando cuenta de esa situación. Y, por supuesto, proponerle unas actividades en coherencia con lo que sería tener otra vida que sí tenga sentido para él. Claro. Porque la sonrisa en ocasiones puede ser cara a la galería, entonces es vivir una vida de apariencias, incluso no reconocerte a ti mismo lo que está sucediendo. Entonces la sonrisa puede ser simplemente un mecanismo de querer funcionar correctamente, pero en el fondo, tras las preguntas, uno se da cuenta de que no es la vida que uno quiere. La depresión también puede ser una oportunidad para darse cuenta de que es necesario un cambio y ha llegado para darnos de alguna manera una experiencia vital de esta ha sido mi vida hasta ahora, pero es que quiero ser diferente a como soy. Entonces vamos a ver que el síntoma tenía un sentido y a veces ese tener sentido del síntoma es redescubrirnos o es inventarnos de nuevo cara a otro tipo de forma de ser, de forma de actuar. Es estupendo lo que Sergio está diciendo, porque la mayoría de la gente en nuestra sociedad tiene una visión de la depresión muy biologicista y les parece que es una enfermedad y todo el rato se recalca esto. Sin embargo, también puede concebirse como un problema existencial, en el sentido de un problema de la vida. A lo mejor pongo un ejemplo y se entiende es largo, pero lo intento hacer muy breve. Si yo, por ejemplo, he terminado mi carrera, ¿no? Y voy a trabajar de, yo qué sé, informático, pero me sale un trabajo de otra cosa, ¿no? Porque, bueno, me están proponiendo, mis padres me ayudan y tal, ¿no? Y entonces llevo meses y quizá luego años, porque claro, cada vez tengo más experiencia en eso, los trabajos de los que me llaman son del otro tema que no tenía nada que ver con eso de la informática para la que yo me formé, y así ha avanzado tiempo y tiempo y tiempo. Al cabo del tiempo me siento mal. Y la depresión efectivamente le está diciendo, no estás llevando la vida que querías. Atiéndeme, ¿no? No mates al mensajero, no te empastilles o te pongas a hacer cosas que tapen lo que quiere decir el que tú te encuentres mal. Y de esa manera, quizá pues combinándolo, haciendo actividades en parte del trabajo que sigo con las otras que deseo, pues recuperar esa actividad que en realidad me hacía feliz. Al final, y perdona un poco para culminar lo que decía Jorge, ¿no? Que toda nuestra vida o nuestra vida, no solo en momentos puntuales, sino en nuestro día a día, vaya en relación a aquello que valoramos, de nuestros valores, ¿no? Yo creo que es lo que da sentido a la vida. Efectivamente, sí. También muchas personas, bueno, pues cuando se les muere alguien, ¿no? Pues pasan periodos de mucha tristeza y están casi pues sin ganas de nada, ¿no?
Y a veces eso puede ser depresión o no. Quisiera que me ayudarais un poco a aclarar. Cuando eso. alguien fallece, pasamos por un duelo. Sí. El duelo sería que un ser querido para el cual nosotros le dedicábamos un tiempo, teníamos mucho afecto, pues esa figura ya no está. Entonces, en nuestra realidad tenemos que hacer un escrutinio y tenemos que decir mi padre, mi abuelo, y ahora ya no está. Entonces, ¿quién soy yo sin la figura de mi padre o de mi abuelo en esta vida? Bueno, pues darnos cuenta de que la persona que ya se ha ido no está, nos va a llevar un tiempo. No sucede el día del entierro. No. Vamos a tardar 6 meses, 1 año, en de alguna manera volver a reubicar todos los elementos que teníamos alrededor de esta persona. Entonces ese duelo de nuevo vuelve a ser un proceso normal y necesario en la psiquis de cualquier persona. Y es aconsejable ir a terapeuta en ese momento. Pues ¿no? mira, justo en el duelo yo diría que va a depender, que si son duelos que son por procesos naturales, quizás no hace falta consultar. Si hay una gran tragedia, si hay un gran drama, pues va a suceder que el terapeuta te va a ayudar a que el duelo no se larve, a que el duelo no sea más intenso o se alargue en el tiempo. Sin embargo, es que tampoco podemos psicologizar absolutamente los procesos de la vida diaria, de la vida normal. A todos nos va a morir alguien que queremos. Por lo tanto, tenemos que saber que ese periodo de duelo forma parte consustancial a la vida y tenemos que pasarlo. Un poco técnicamente, nosotros hablamos de duelo y duelo complicado cuando se está prolongando más allá de ese tiempo que Sergio comenta como tan natural y tan lógico. La verdad es que hay que entender cuando primero está costando rehacer una vida sin esa persona, ¿no? Y cuando, de alguna manera, nuestra tristeza es una manera de seguir vinculados, creemos nosotros, con aquella persona. Parece que si dejamos de estar triste, como que se ha acabado de ir del todo. Y por eso muchas veces la gente se queda enganchada en esa tristeza. Voy a recordar unos versos de Manuel Machado, del hermano de Antonio Machado, a cuento de eso. Se muere su mujer y dice, escribe, mejor dicho, esta pena es una pena muy mala, porque yo no quisiera que se me quitara. Muy sencillito, sí, pero lo dice todo, ¿no? Está diciendo, no, parece que si dejo de estar triste es como que se me ha muerto del todo mi mujer. Pero hay que entender vamos, para eso estamos también, para ayudarnos, los psicólogos, ¿no? Entender que eso, que el que tú dejes de estar triste, para nada quiere decir que te hayas olvidado de esa persona. Y Teresa, otra cosa que encontramos en consulta también, las personas que no se permiten estar tristes cuando toca. O sea, cuando tienes un duelo y no te permites, porque a veces por circunstancias, porque a lo mejor las familias te dicen tienes que ser fuerte ante los demás hijos, etcétera, etcétera. A veces se ven presionadas a no mostrar tristeza y es algo que al final es aconsejable mostrarlo. Efectivamente, es algo natural, como decía muy bien Sergio, y sano, es natural y sano. El problema es cuando esto no se hace, y yo lo he visto en consulta, y he visto personas que después de 13 años han llorado como no lloraron en el funeral de su padre, porque no se lo permitieron. O sea, al final, esa tristeza lo que nos hace es, como decía muy bien Sergio, el adaptarnos a esa nueva situación, ¿no? Es muy importante porque en ocasiones en consulta lo que ha sucedido, lo que puede suceder, es que una depresión se convierta en un duelo y por lo tanto tenga final y por lo tanto puedan elaborar aquello que no elaboraron en un momento determinado. Y eso le da una finalidad. Hablabas muy bien, Jorge, sobre esos versos de Manuel Machado, y es que en ocasiones el ser humano lo piensa como una deslealtad a la persona que se fue. Entonces, cuando uno lo puede cambiar, lo puede encuadrar de otra manera y lo puede reconducir con un psicoterapeuta, se da cuenta de que es necesario un final y que a partir de ahora mi vida tiene que ser un homenaje hacia esa persona y que estando mal, evidentemente, y teniendo una vida poco sana, poco saludable, no voy a conseguir darle un homenaje a la persona que se fue. Qué interesante. Y bueno, me gustaría también saber un poco, bueno, pues vosotros desde vuestras consultas, algún caso así que os venga ahora a la mente, ¿no? Algún caso de depresión que hayáis tenido, que podáis compartir y un poco, bueno, para que un poco vayamos observando, ¿no? Las personas que se atreven a decir que tienen depresión y cómo lo tratáis. Pues antes de contar un caso, que ¿sí? Mis compañeros creo que lo van a hacer porque están en ello. A mí me gusta el caso de La gata sobre el tejado de Zinc, sí. Paul Newman. Elizabeth Taylor. Sí, cuando él se le ha roto la pierna y está
teniendo problemas con todo el mundo, con su familia. Entonces hay un amigo suyo que ha fallecido y todo su pensamiento es cómo puede haber sido, ¿no? Y todo su malestar, toda su impotencia, entre comillas, tiene que ver con eso. Entonces era un periodo depresivo, y era un periodo depresivo en relación a la elaboración de aquella persona que se fue. Y por lo tanto, el poder encuadrar y el poder darle sentido a lo que está sucediendo va a ser importante. A consulta no viene Paul Newman, pero vienen personas que tienen dificultades en su día a día. Me imagino, perdóname, de todo tipo, ¿no? Porque Ajá. hablamos de la depresión afecta ya no solamente a mujeres que podamos pensar, o a hombres, sino a niños. Y a jóvenes. Estoy viendo muchos jóvenes muy desorientados y deprimidos. Deprimidos porque no tienen con quién hablar, deprimidos porque tienen desengaños amorosos, que se les ha ido la vida y a partir de ahí no quieren salir de casa. Me llaman sus padres que mi hijo es que no quiere salir a partir de un desengaño amoroso y ya lleva X meses, sale exclusivamente para lo académico y luego llega a casa y no se encuentra, no disfruta con nada, no le gusta sus amigos, se suspende todo y hace lo justo. Bueno, pues esos son jóvenes que todavía no tienen adquirido pues el bienestar que puede producir la vida y ese desengaño perpetuo y permanente. Desgraciadamente, pues esa es la casuística de las consultas que vienen de todas las edades, pero a mí me sorprendía sobre todo ver a personas de 20 años con esta sintomatología. Es que se dice que de aquí a pocos años, los jóvenes de 20, 25 años o incluso de 29, pues la depresión es una de las causas incluso para un suicidio, ¿no? Es terrible. Sí, sí, Unas bueno, es de causas, los, o sea en general que es de los problemas psicológicos más prevalentes espantoso. y por tanto, efectivamente, para que además la gente que nos está escuchando quizá lo sepáis, puede ser de todo tipo. Bueno, lo comentaba también Miguel Ángel al principio del programa, de todo tipo, personas más jóvenes, personas más mayores, hombres, mujeres, todo, todo. Entonces, entender que efectivamente se habla de epidemia, de eso, que quizá en el 2022 sea la causa de bajas más frecuente en la sociedad, nos da idea de la magnitud de esta situación. Hay que estar más conscientes, ¿no? Sí, y eso, en y eso casa, puede ¿no? hacer Desde la para educación entender que si le también. pasa a cualquier persona, si me pasa a mí, entienda que como le puede pasar a tantísimas personas, que no tiene nada que ver con lo inteligente o lo fuerte o lo bien relacionado que yo pueda estar. Es que la apariencia engaña, ¿no? En estos casos. O supuesto. sea, el que parece que lo tiene todo, la casa, el trabajo. No va a ser desde Lo luego que una descubrí salvaguarda para eso. Es que, ese es uno a veces de los problemas que hay, ¿no? Nos vienen a consulta personas que creen que no deberían de estar tristes o que no deberían estar con depresión porque tienen todo, entre comillas, ¿no? Y eso es yo creo que es uno de los problemas que encontramos en consulta y que sí que es verdad que cuando son capaces de aceptar y dejarse estar mal, dejarse estar triste, porque todos tenemos derecho a estar mal, o sea, independientemente de que tus circunstancias sean buenas o malas. Porque creemos que para estar mal las circunstancias tienen que estar mal y no tiene por qué. Y eso machaca muchísimo a las personas, ¿no? Y sí que es verdad que es un punto de inflexión cuando son capaces de aceptar que tengo derecho a sentirme mal, que tengo derecho a tener tristeza, por supuesto, y tengo derecho a veces a estar deprimido. Tuve un caso que iba a domicilio de una persona, un abuelo, y se metía debajo de la cama y lloraba. Ay. Entonces me llamaron sus familiares para que lo atendiese, ¿no? Y el duelo, aparte, había muerto su mujer hacía 5 años, pero aún así permanecía, ¿no? con ese sentimiento, ¿no? Y cómo se encontraba para hacer eso. Y bueno, también tenía que ver con tolerar que se nos murió y que uno también es mortal, a uno también le va a pasar, ¿no? Pero entonces poder entender todo eso y poder vincular va a ser lo que a uno le va a sacar, ¿no? De ese estado depresivo y se puede, aunque sean a los 70 años. Leía una noticia la semana pasada que se ha inventado una pastilla para que si a partir de 70 años te encuentras mal te la puedas tomar y se acabó. Bueno, horrible, Sergio. entonces todos los depresivos a partir de aquí ya tienen parece patente espantoso. de corso para irse y para morirse. No, esto no puede ser. A eso se le llama depresión y eso tiene que atenderse y se puede atender a los 70 años y antes también. Que tiene cura, ¿no? Lo vamos a ir viendo. Sí, claro que sí. Claro que sí. Bueno, mira, y relacionándolo además con lo que decía también Miguel Ángel, decía la depresión, que parece que no tengo derecho a tener depresión o a estar triste. Vamos a ver,
Claro que tenemos derecho, porque tiene todo el sentido, mientras que la persona deprimida está diciendo, pero si esto no tiene ningún sentido, si es que no tiene ningún sentido, ¿cómo? ¿Por qué? No, pues nosotros le cambiamos el discurso y le decimos que al revés, tiene todo el sentido del mundo y es completamente lógico que te puedas sentir así. Las cosas difíciles que hay que afrontar en el día a día para todos, muchas veces se hacen una carga tan pesada, tan complicada, que lógicamente hacemos muchas cosas para evitar tomar contacto con esas situaciones. Y por la evitación continua de determinadas situaciones es normal que nos vayamos encontrando así. Así que intentamos, como digo, revertir esas palabras y hacerle sentir normal porque está deprimido. Es que si no funcionase bien su psicología, pues a lo mejor no estaría deprimido. Lo bueno es que se deprima. Es si no funcionase bien que estaría así. O es lo mismo que si yo no tengo ansiedad, cuando cuando casi tengo un accidente o incluso tengo un accidente y luego tengo que volver a coger el coche, pues es normal que tenga ansiedad, precisamente porque está funcionando bien mi cabeza, mi psicología más en general, es porque entonces tengo ansiedad. Pues lo mismo pasa con la depresión, precisamente porque es un mecanismo de adaptación durante un tiempo coherente. Lo que pasa es que a veces da mucho de sí, ¿no? Da demasiado de sí. Es por lo que estoy bien, en realidad. Y esa manera de empoderar a la gente le puede ayudar mucho luego para salir de esto. No, claro, hay que tener ese pensamiento, ¿no? Que podemos salir de la depresión. Sí, claro que sí. Claro. Sí. Bueno, podemos salir de la depresión. Me comentan que hay un WhatsApp. ¿Es así, Osvaldo? Sí, bueno, hay varios, pero yo creo que lo más Osvaldo. importante, por ejemplo, Lucía nos pregunta a todos a la mesa, ¿no es cierto? ¿Qué hacer cuando se manifiestan ideas de suicidio? Bueno, cualquiera. Las ideas de suicidio es algo muy humano. Al final, la persona cuando piensa en una idea de suicidio, lo que quiere es dejar de sufrir. Normalmente tienes un sufrimiento tan grande que lo que quiero es dejar de sufrir. Y claro, para dejar de sufrir, mejor no vivir. Pero claro, esto yo siempre lo digo, es matar moscas a cañonazos. Claro que dejar de sufrir, pero dejar de vivir. Y es muy importante vivir. Y claro, y dentro de lo que decía Jorge, hay que normalizar. Todo ser humano puede en un momento dado decir, trágame tierra. Y todos podemos llegar a ese pensamiento. No es un pensamiento, porque a veces nos asusta y nos asusta mucho. Creemos que por solo pensarlo ya es importante, pero no, es algo a lo que podemos llegar cualquiera en una situación en la que las circunstancias nos desbordan absolutamente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay que tenerlo en cuenta y hay que ver cómo elaborar eso y cómo manejar eso para que la persona no tome esa solución, porque no es solución. Como es un tema tan importante y tan delicado, estas ideas de suicidio, creo que es bueno que aclaremos que efectivamente lo primero que hacemos es darles carta de naturaleza, invitarlas a que se manifiesten, porque la misma persona puede estar asustada de tener esas ideas de suicidio y desde luego los familiares, por supuesto, están aterrados de eso, ¿no? Porque enseguida lo relacionan con una posibilidad. Nosotros lo que hacemos normalmente son protocolos de actuación en estos casos para valorar el riesgo de ese suicidio. Porque una cosa es tener ideas de suicidio, otra cosa es, para que la gente me entienda así muy coloquialmente, tener ideas de suicidio continuamente o con mucha frecuencia. Otro nivel tiene que ver con tener esas ideas continuamente y haber hecho ya algún plan específico para llevarlas a efecto, o incluso haber ya comprado materiales, estado en sitios donde, por ejemplo, podría tirarse, o luego ya haber escrito, determinado cómo va a dejar las cosas que le pertenecen en su vida, o si ya ha tenido además preintentos, tanteos, con todo eso. Entonces, es una escala bastante amplia y hay que normalizar que efectivamente tener ideas de suicidio y quererse morir es lo más normal del mundo y no quiere decir que uno esté en un riesgo real de cometer suicidio. Además, es que tener esas ideas, si hablamos con él de eso, y parece que las hablamos con naturalidad, les quita peso. Y eso es muy importante porque decimos que es normal que puede tener esas ideas. Otra cosa tiene que ver con sus actos. Y además, que se sienta entendido que él como se siente tan mal porque cree que está arruinando la vida a sus familiares y a las personas cerca y que estos van a estar mucho más tranquilos cuando él desaparezca, podemos entrar en un debate sobre eso que le facilite el entender que eso no es así.
al contrario, ¿no? Por supuesto. Y entonces todo eso es un trabajo que tenemos que hacer con las ideas de suicidio, porque es verdad que la asociación ideas de suicidio, suicidios también, por supuesto, y depresión es muy grande, y por eso, claro, profesionalmente sí deben ser abordadas. ¿Hay otra? Sí, hay otra pregunta que Mario nos pregunta dos cosas. ¿Qué puedo hacer si tengo depresión? Punto. ¿Y la depresión afecta más a los hombres que a las mujeres? Si uno tiene depresión, lo que tiene que hacer es acudir a un especialista, acudir a un psicoterapeuta para hablar de cuáles han sido las causas, en su caso, que la están generando. ¿Qué no me gusta de mi vida? ¿Qué no me gusta de mi familia? ¿Qué me está sucediendo? Si he tenido un evento muy dificultoso, si tengo miedo al futuro. Bueno, pues todo eso tiene que ser tocado dentro de una psicoterapia para que esa labilidad afectiva que en ese momento tengo sea abordada profesionalmente y pueda ser resuelta. Eso es lo que tengo que pensar. En fin, ¿querías apuntar algo? La verdad, ¿podemos prevenir la depresión? ¿Podemos prevenirla? ¿Qué pensáis? ¿Se puede prevenir realmente? ¿Se puede hacer algo para que no aparezca? Sí, y además desde la psicología, de hecho ya hay una parte de la psicología, lo que llaman la psicología positiva, ¿no? que intenta estudiar ya no solo la patología, que es lo que hacemos hasta ahora, sino intentan estudiar pues aquellas personas que, digamos, tienen mayor bienestar o manejan mejor las situaciones difíciles, ¿no? O son resilientes también, ¿no? que es una palabra un poco rara que tiene que ver con que el ser humano es capaz de echar para adelante en situaciones muy adversas, ¿no? Entonces, desde ahí sí que es verdad que los estudios saben que hay varias cosas que nos sirven para sentirnos mejor, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es socializarnos, ¿no? En la medida que nos relacionamos con los demás, nos sentimos mejor. Por eso los psicólogos, en cuanto alguien viene a consulta, enseguida estamos viendo si la persona se relaciona o no, ¿no? Luego, pues, por ejemplo, el ayudar a los demás. Sabemos que también nos hace sentir mejor, incluso que la persona que recibe la ayuda, ¿no? Ser agradecidos. Al final, ser agradecidos, ¿qué es? Es poner el foco en lo que tengo, no en lo que me falta, ¿no? Y los hábitos saludables, sobre todo el sueño, tener un sueño de calidad y tener otro hábito saludable muy importante, que es hacer ejercicio físico, que como ya sabemos, ya lo dice la OMS, que 30 minutos de cardio te sustituye a un antidepresivo, entonces, y encima no tiene efectos secundarios, ¿no? Y por último, pues vivir el momento, estar en el momento. Tenemos un cerebro que no vale mucho para eso, pero sí que es verdad que sabemos que en la medida que estamos en el momento presente, al menos despejamos un poco nuestra mente y tenemos mayor bienestar, y desde ahí podemos mejor regular las emociones. Como un tema de salud que es propio, el equilibrio, añadiría a las cosas que está aportando Miguel Ángel, por supuesto, en la vida, es algo fundamental. Por supuesto, el equilibrio en los hábitos de sueño, comidas, horarios, en las relaciones sociales, en la actividad física, pero también en las gratificaciones que uno debe buscar también en la vida, ¿no? Ese contacto social que hablábamos, pues seguro que tiene su parte de presiones, pero también tendrá otra parte de gratificaciones. En la actividad de ocio que yo haga, en la actividad laboral también, ¿no? Intentar buscar un buen equilibrio entre descanso, trabajo, y todo eso va a ser preventivo, por supuesto, junto con la red de vínculos que uno establezca y familiares, que es muy importante también, para mantener quizá esa depresión un poquito más lejos si empieza a asomar. Perdona, solo apuntar una cosa, que yo creo que lo que nos pasa es que a veces esos incentivos, esas cosas que nos hacen sentir bien y que van en relación a aquello que valoramos, lo posponemos al fin de semana o a las vacaciones, ¿no? Yo creo que sí que tendríamos que ver en nuestro día a día qué es lo que hacemos en relación a aquello que nos gusta, que valoramos, que nos hace sentir bien. Sí, es totalmente así. De hecho, hace un ratito Mario nos preguntaba qué tiene que hacer alguien que está deprimido. Y yo le diría, ¿y qué van a hacer con él? Pues una de las cosas que probablemente van a hacer con él tiene que ver con un plan que le haga sentir de nuevo gratificación en su día a día. Actividades que, porque efectivamente tienen que ver con las cosas que él valora, pues vamos a programarlas, pero lo vamos a hacer de una manera muy, muy, muy progresiva.
al alcance de sus fuerzas, al paso que él pueda ir dando. Porque no se trata de decirle, pues vuelve a hacer deporte, pues otra vez sal con esos amigos, pues no tocabas la guitarra, pues vuelve a tocar la guitarra, como si eso fuera tan fácil. Es que las ganas a lo mejor de hacer nada le pueden, o sea, por supuesto, no va a tener ¿no? ninguna ganas de hacer nada. Y lo que nosotros vamos a hacer, precisamente frente al modelo Nike, que decía antes, es hacerle un plan, quizá con ayudas de otras personas, y sobre todo muy, muy progresivo, que sí va a estar en su mano, ir recorriendo con nuestra compañía, con nuestra orientación. Le vamos a poner, digamos, no le vamos a decir que suba al Everest, que es para él lo que puede ser volver a salir con sus amigos o buscar un nuevo trabajo. Lo que le vamos a decir es que suba una colina y que además vamos a tirar de él, ¿no? Vamos a estar junto con él para irle acompañando, y después de esa colina pues ya subirá una pequeña montaña mayor, ¿no? Y así poquito a poco. Para prevenir la depresión y para tener un estado de vida saludable, lo interesante es tener amores. ¿Qué son esto de tener amores? Pues que a uno le guste el trabajo, o que uno disfrute con el deporte, que a uno le guste lo que estudia, que ame a sus amigos y a sus novias, amantes o mujeres o maridos. Digo, se trata de tener una vida rica en cosas con las que uno disfruta. Si eso sucede, cuando aparece la depresión es más difícil que tenga cabida, ¿no?, en la vida de personas que están satisfechas consigo mismo y con aquello que emprenden. Osvaldo, te querías comentar algo, ¿verdad? Sí, algunas cosas del Facebook también está saliendo muy, muy fuerte. Dice, muchas gracias por este gran programa, grandes panelistas, le han dejado las cosas muy claras, en un lenguaje muy sencillo a la gente. Karen Sollita, desde California, Estados Unidos, nos dice que en Estados Unidos la depresión en los jóvenes es tremenda. O sea, no hay joven que no se escape a esa. Y que ella, después de un año, después de la muerte de su padre, después de un año, vino a llorar. Así que el programa le ha venido, pero maravillosamente bien. Me alegro mucho. Es que estoy muy bien rodeada. Estamos muy bien rodeados, Osvaldo. Estamos muy bien rodeados. Y yo quería preguntaros si hay que medicamentarse para que desaparezca la depresión, si es que es necesario. Yo me pongo a opinar, Sí, yo igual. Parece que durante mucho tiempo se ha venido a decir que una combinación de psicofármacos, en concreto antidepresivos, con una terapia iba a ser la mejor manera de afrontar una situación depresiva. Hoy en día, desde luego, si la depresión no es muy severa, más bien eso puede suponer más problema que beneficio. Se medica muy alegremente y no se valora los posibles perjuicios y los efectos secundarios que eso va a tener, y las atribuciones además que se van a hacer a la medicación a veces inadecuadas. Lo que quiero decir es que en las circunstancias, si los médicos además de atención primaria tuvieran más tiempo, casi todos, y por supuesto si hubiera psicólogos en atención primaria igualmente, pues bajaría muchísimo la medicación antidepresiva, que hoy en día es exagerada. Así que yo no estoy hablando de los casos más graves, aunque también se podría hablar un poco de ello, pero desde luego en las depresiones leves y en las depresiones medias no es necesaria la medicación, pero sí desde luego la atención psicológica profesional. Y además hay varios estudios que también revelan que determinados tipos de terapias, en particular una que se llama la activación conductual, aunque no es la única eficaz, en general las terapias cognitivo-conductuales tienen muy buenos resultados, son opciones frente a las personas que no quieren o no pueden, por razones que sean, medicarse, que también hay una salida ajena al tratamiento farmacológico. Que se sepa. ¿Queréis apuntar algo? Pues estoy de acuerdo con lo que dice. Vivimos en una sociedad donde la trenza de poder es la farmacológica. Entonces abres un periódico y enseguida te están recomendando que si te encuentras mal, triste, tomes X. Bueno, pues esto no puede ser, ya que luego el depresivo ya no sabe si se encuentra mal por la depresión o por el efecto secundario de la pastilla, y luego toma la pastilla, pero resulta que ahora le dan un poco de temblor las piernas, entonces ya toma otra pastilla para que no le tiemblen las piernas, y así continuamente. Por lo tanto, entramos en una espiral que nos perjudica más que nos beneficia, cuando lo que necesitamos es una conversación con un psicoterapeuta para poder ver qué me está sucediendo y para salir adelante. Si lo pensamos así, y si también rompemos una lanza a favor de los psicólogos que están en los medios públicos y que serían imprescindibles
que no que los médicos hagan mini sesiones de psicoterapia, sino que por favor que los psicólogos puedan estar ahí presentes. Si eso fuese así, se reduciría muchísimo en este momento las prescripciones de ansiolíticos y de depresivos, que más que ayudar lo que están haciendo es tapar y esconder lo que le sucede a la persona. Además de crear adicción, que es terrible. Absolutamente de acuerdo con mis dos compañeros. No lo decimos nosotros, lo dice la OMS, ¿no? O sea, si te está diciendo la OMS que es equivalente lo que haces a nivel de ejercicio físico con un antidepresivo, con los efectos secundarios que tienen los antidepresivos, ¿no? Vivimos en un país que desgraciadamente está muy distante de estas ideas. Se está medicando exageradamente y lo vemos continuamente en consulta y no es eficaz, desafortunadamente no es eficaz y no sé a lo que va a llegar, porque en otros países europeos yo sé que hay mucho más control, por ejemplo con los ansiolíticos, donde aquí se prescriben a cascoporro, o sea, sin embargo están limitados en otros países europeos y se pautan con psicoterapia, algo que aquí no se hace. Quedan escasos minutos y yo os diría que cada uno dierais algunas reflexiones o consejos, por ejemplo, a esas personas que tienen cerca a una persona deprimida, o bueno, no se han dado cuenta, o bueno, alguna conclusión que queráis decir, y sobre todo también decir a los oyentes dónde se pueden poner en contacto con vosotros, que ha sido una suerte contar con los tres. ¿Empiezas? Bueno, Jorge, pues a los familiares hay que decirles que entiendan, sobre todo, que la manera de ayudar principalmente pasa porque la persona que está deprimida se sienta comprendida, que empaticen con él. Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero bueno, a lo mejor ayuda a algún familiar, ¿no? Si yo voy andando por el planeta Tierra porque tiene una gravedad de 1G, ¿no? Y eso me permite con mis músculos, mis huesos, andar aquí. Pero si yo estuviera en Júpiter, con una gravedad que ni sé cuál es, pero vamos, desde luego de muchísimos Gs, aunque bueno, Júpiter es un planeta gaseoso, ya lo sé, pero bueno, vamos a suponer en esto, no podría levantar un dedo, no podría. Cualquier esfuerzo que hiciera por afeitarme, por lavarme, por dar 2 pasos, sería titánico, sería insuperable para mí. Es un ejemplo para ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Y entender que cualquier cosa que alguien en una situación de depresión haga está siendo muy valiosa, está siendo un enorme esfuerzo que nosotros quizá no podríamos hacer si estuviéramos en esa misma situación. Y una vez dicho esto y comprendido, le acompañamos, le ayudamos a buscar ayuda si la necesita, que va a ser probablemente así, si ya lleva mucho tiempo en esta situación, pues profesional, por supuesto que sí. Y dinos dónde te podemos contactar. Pues me pueden encontrar en la página web, yo creo que es donde van a encontrar más información, ¿sí? Y es www y tal cual mi nombre, jorgebarraca.com. Fenomenal. De todas formas, quiero que respondas, pero un sí rotundo, ¿se puede salir de la depresión? Por supuesto que sí. Bueno, la depresión tiene muy buen pronóstico, en general. La depresión, la inmensa mayoría de la gente sale de la depresión. Pero si además va un buen profesional, en vez de en muchos meses, puede salir en unos pocos meses. Como buenos profesionales que sois, que seguro que alguien se pone en contacto con vosotros. Sergio. Pues el consejo para nuestros oyentes sería que se les encienda la señal de alerta o de alarma cuando hay una tristeza que no está teniendo los tiempos necesarios de la vida diaria. Entonces, es necesario y es importante que cuando vemos señales que hemos dicho antes, como que la persona lo está pasando mal, que tiene una tristeza aguda, intensa y durante mucho tiempo, que ya no disfruta con las cosas que antes le hacían reír, que es catastrofista, que piensa que no hay futuro, entonces el familiar tiene que decirle está sucediendo algo y tenemos que ponerle medios profesionales. Entonces va a ser no solamente atender al individuo, no solamente atender a la persona, sino a todo el entramado familiar que se ha generado en ese momento. Por lo tanto, somos muy responsables también de lo que pasa a nuestro alrededor, y nuestra visión y nuestro criterio van a ser necesarios para salir y para sacar a la persona que tenemos cerca. ¿Y se te puede encontrar? Y se me puede localizar en www.psicologosergiogarcia.com.
Estupendo, muy buenas anotaciones. Bueno, yo no sé qué añadir, que ya mis compañeros creo que lo han dicho casi todo. Pero bueno, yo diría que es verdad que la depresión debería salir del armario, ¿no? Sí. Es algo que es tan prevalente, que tiene tantísima gente, sin embargo, no está saliendo. Y yo creo que por eso estamos aquí los tres, ¿no? Porque creemos que hay que divulgar desde nuestra profesión y es nuestra responsabilidad también, ¿no? Hacerlo como algo natural y para que la gente lo vea como algo que le puede pasar a cualquiera y que hay soluciones para ello y que para eso estamos los psicólogos. ¿Se te puede contactar? Pues igual, en mi web, en www.rizaldos.com. Queridos oyentes, lo han escuchado, se puede, hay soluciones salir de esa depresión, se le puede decir adiós a la depresión. Ha sido un placer, un lujo teneros aquí Igualmente. a los tres, es una gozada escucharos. Y queridos oyentes de Facebook, muchas gracias por escuchar este apasionante programa y hasta la próxima semana, queridos oyentes. Gracias. Adiós, gracias. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my... Puedes visitar mi página web, rizaldos.com, en la que vas a encontrar más contenido de divulgación de psicología. Si te interesan estos temas, suscríbete a este canal y así no te perderás los próximos vídeos. Puedes seguirme en las redes sociales, Twitter, Facebook o Instagram. También encontrarás ahí más contenido de divulgación de psicología. Y ya sabes que no hay salud si no hay salud mental.